El siguiente mensaje por el pastor Gelman Ávila es una producción de la Iglesia Misión de Gracia, recibiendo gracia para darle gloria. Teólogos le llaman a este libro el libro de los Hechos del Espíritu Santo. Es un libro donde Lucas escribe a Teófilo el recuento de toda la historia de lo que sucedió desde que viene el Señor Jesucristo. Y no quiero entrar mucho en ello porque tal vez lo iremos viendo conforme pase el tiempo, pero vamos a leer esta parte donde retoma Lucas la tarea de poner en orden todas las cosas, como dice aquí, el capítulo 1, versículo 1, dice en el primer tratado, o sea, en el Evangelio de Lucas, oh Teófilo, no sabemos quién es Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Antes de que esto sucediera, sobre la faz de la tierra, la manifestación de Dios a los hombres estaba sumamente limitada. A muy pocas personas Dios se manifestaba y a través de ellos traía mandamientos, instrucción, la enseñanza, la administración sacerdotal, el conocimiento de Dios limitado en aquellos entonces. Pero durante todo ese tiempo, a unos de los hombres a quienes Dios se manifestó, les hizo saber que un día Dios se iba a manifestar a toda carne, a todos iba a manifestar. La promesa la tenemos de una manera muy clara en el capítulo 2 de Joel, se los voy a leer, donde dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Eso es una cosa bien significativa porque estaba incluyendo el Espíritu Santo de Dios, Dios Padre. Estaba hablando acerca de que su Espíritu Santo iba a ser derramado en toda tribu, lengua y nación. Cuando habla de siervos y siervas, habla de gente que en un momento dado lo podríamos ver como una cosa derogativa, pero podríamos decir ofensiva entre las personas de menor estatura social, económica,
educativa, siervos y siervas. Muchas de estas personas entrarían en la categoría de esclavos. Y dice Dios, yo me voy a manifestar y voy a ser presente en toda carne. Jóvenes, hombres, mujeres. Y esta promesa fue la que cambia el rumbo de la historia, en la que nomás, antes de que eso sucediera, nada más ciertas personas tenían una comunión con Dios. Viene el Espíritu Santo y cambia la vida de la tierra completa, porque ahora, cuando hay el derramamiento del Espíritu Santo, ya no tendría la gente que andar yendo con alguien para que esa persona fuera la presencia de Dios por ellos. Por eso cuando Pablo habla en el capítulo 10 de Romanos, pone algo muy importante en lo que dice así, dice, pero la justicia que es por la fe dice así, no digas en tu corazón, estoy leyendo el capítulo 10 de Romanos, versículo 6, dice, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo, o quién descenderá al abismo, dice, esto es, dice, para traer a Cristo de entre los muertos, dice. Más que dice, fíjense lo que dice, es que cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y dice Pablo a los romanos, y esta es la palabra de fe que nosotros predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, se lo dice a cualquier persona, a toda persona, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Dice el apóstol, ya no tiene la gente que andar haciendo cosas, ahora sí, sobrenaturales. Subir al cielo para traer abajo a Cristo o bajar al abismo para hacer que Cristo suba. No. Dice, en tu boca y en tu corazón. Que tú lo confiesas, tú dices, el Señor Jesucristo fue levantado de los muertos. Yo lo creo, yo lo confieso, dice, serás salvo. Una persona que tiene esa convicción sabe entonces que el Señor Jesucristo está vivo, que es Dios, que va a regresar, que es Rey, que te va a juzgar. Él sabe eso. Una persona que confiesa a Cristo es una persona que entonces acepta que todo lo que Cristo habló es verdadero y que ahora tú tienes acceso directo a Él. Las personas que estaban viendo este evento eran personas comunes y corrientes como ustedes y yo, que habían andado con el Señor Jesucristo, eran un número regular de personas que estaban viendo que Jesucristo había sido tomado al cielo. Una nube lo envuelve, pero estas personas son tan parecidas a nosotros que cuando nosotros nos acercamos a ver las vidas de ellos, antes de que viniera el Espíritu Santo a sus corazones, los caracterizaban cosas a ellos que nos caracterizan a nosotros el día de hoy. Pero la venida del Espíritu Santo marca la pauta en sus vidas y en el mundo entero. Quiero que vean, les voy a dar varias citas y quiero que veamos las particularidades. Fíjense lo que les voy a decir. Estas personas que recibieron el Espíritu Santo el día de Pentecostés anduvieron con Jesús. Vieron a Lázaro salir de la tumba. Vieron a Jesús andar sobre el agua. Vieron leprosos ser sanados, ciegos que recobraron la vista, a mudos hablar. Vieron endemoniados ser liberados. Y estaban llenos de incredulidad. Los discípulos estaban llenos de incredulidad. Quiero que hagamos varias citas y mi oración el día de hoy, mi deseo el día de hoy es el siguiente. Que sepas tú que el Espíritu Santo que los llenó a ellos, te ha llenado a ti. Y que así como tu vida puede estar caracterizada con las
características de estas personas, tú puedas ser transformado por el poder del Espíritu Santo en tu vida el día de hoy. Porque es lo que la palabra de Dios nos enseña. Mateo 8, 26 está el Señor Jesucristo, anda el Señor Jesucristo en la barca con ellos, andan estos pescadores, estos hombres se dedicaban a la pesca. Es la verdad algo de llamar la atención que estos hombres se hayan asustado, puesto que estaban sumamente familiarizados con el mar. Para ellos no era una cosa extraña que se levantara este tipo de oleaje o los vientos, no era extraño. Sin embargo, el Señor Jesucristo en el versículo 26 del capítulo 8 de Mateo les dice: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, se hizo grande bonanza. Estos estaban acostumbrados al mar, eran pescadores y estaban llenos de incredulidad, llenos de temor. Sálvanos que perecemos, Señor, que no estás viendo lo que está pasando. Mateo 14, 31. Mateo 14, 31. Dice así: al momento, extendiendo la mano, se asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pedro, viendo a Jesús andar sobre el agua, se llena de temor, se empieza a hundir y le dice: hombre de poca fe. Este es Pedro, este es el aventado a quien se le dieron las llaves del reino para predicar por primera vez el evangelio, en el que 3,000 personas le entregan su vida a Cristo. Lucas 12, 28. Dele vuelta ahí a Lucas 12, 28. Estos son los hombres, mujeres que conocían a Jesús, que anduvieron con él. No dejaba el Señor Jesucristo de exhortarlos, de animarlos, preocupados ellos con la vida, que habrían de comer o que habrían de vestir. Y está hablándoles Jesús a sus discípulos y les está diciendo: no se afanen. Estaban ellos, al igual que nosotros, llenos de afanes en muchas ocasiones. Y en el versículo 28 dice: y así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, cuánto más a vosotros, hombres de poca fe. Y les dice: vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. La gente en aquellos entonces se preocupaba, al igual que el día de hoy, qué va a ser de su retiro, qué va a ser de su salud, qué va a ser de sus finanzas, qué va a ser de su futuro. Están preocupados. Se oyen las noticias del día de hoy, la caída de la bolsa, y gente empieza a quitarse la vida. Yo no sé si ustedes sepan que incrementan los suicidios cuando hay problemas financieros como los que estamos escuchando el día de hoy. La gente se asusta y desafortunadamente se asusta también dentro de la familia de Dios. Se asustan y la característica es hombres de poca fe. ¿No crees que Dios tiene el poder para proveerte, para cuidarte, para suplir, para estar al tanto de tu vida? Ya casi al final del ministerio del Señor Jesucristo, en el capítulo 26 de Mateo, dele vuelta por favor. Ya, ya vemos a este hombre, comúnmente usa Dios a Pedro porque creo que es al que más nos parecemos, tal vez. Iracundo, arrebatado, temperamental, falto de fe, atrevido.
Y este hombre que había dicho a Jesús que él se iba a ir con él hasta el fin, llega una joven, dice la palabra, una criada, dice. Y dice el capítulo 26, versículo 69 de Mateo, dice, y Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo, mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Este aventadote, este atrevidote, yo me imagino que Pedro había estado hasta fornido, no sé por qué tengo esa impresión. Llegó una persona con la que un pescador, dueño de su negocio, lo aborda una persona en la categoría de los trabajos, de acuerdo a lo que pasaba en aquellos entonces, de bajo nivel, y le dice, ¿tú también andabas con ellos, da? Dice, no sé de qué estás hablando. ¿Te ha pasado que alguien se acerca a ti y te dice, tú eres cristiano? ¿Cuál es tu reacción en medio de personas que no son creyentes? ¿Cómo actúas tú? ¿Nos metemos entre las personas para ser como ellos? ¿Para no exponernos de cierto modo? Eso fue lo que hizo él. Pero la característica de este hombre y de todos es que faltaba una cosa. Faltaba la presencia del Espíritu Santo en sus vidas. Y desafortunadamente pasa algo, las psicosis colectivas, ¿no? Yo no quiero decir de ninguna manera y por ningún motivo que hubiesen estado los discípulos del Señor Jesucristo o que hayan caído en una psicosis colectiva, pero estaban tan atemorizados después de que el Señor Jesucristo murió, que se fueron a encerrar en una casa. Vea usted el capítulo 20 del Evangelio de Juan. 20 del Evangelio de Juan. Nadie menciona esto como una psicosis, se me ocurrió ahorita a mí comunicarlo, pero creo que de alguna manera el temor lo impartimos. El temor lo ministramos en ocasiones, desafortunadamente. Y si había entre estos hombres y mujeres en quien tal vez ellas, las hermanas, hubieran dicho, hijo, mano, si está Pedro aquí todo atemorizado, temblando, pues cómo habremos de estar nosotras, ¿no? O sea, nos afecta. Dice el capítulo 20, versículo 19, dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Puertas cerradas, atemorizados, se presenta el Señor Jesucristo y les dice shalom, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Les sopla, reciben ellos al Espíritu Santo. ¿No les llama la atención lo parecido que somos a estos hombres y mujeres? Vivimos de cierto modo situaciones muy diferentes, pero en el corazón nos parecemos a ellos. Y la cosa interesante, la cosa impresionante es que ellos lo vieron. Y aún así estaban llenos de dudas, llenos de temor. Dice el capítulo 16 no me voy a meter ahorita ahí, pero
me quedó muy grabado ese capítulo, el capítulo 16 del Evangelio de Marcos, porque aparece la palabra que estaban espantados, estaban atemorizados, llenos de temor, estaban con miedo. O sea, en el libro, en el capítulo 16 de Marcos, aparece en varias ocasiones la expresión esta del terror y del temor y del el susto. Esos eran los hombres y mujeres que anduvieron con el Señor Jesucristo. Pero cuando viene la presencia del Espíritu Santo a sus vidas, estos hombres son llenos de poder, de un poder que, volvemos a Hechos 1, y el Señor les pide algo que no es necesariamente fácil para ninguno de nosotros. Les pide algo que es literalmente sobrenatural. O sea, a la hora de que les da la encomienda de ir a predicar el Evangelio a toda criatura, les dice, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y no sé si se fijaron, cuando recién leímos, capítulo 1 de Hechos, dice que se presentó a estos hombres y mujeres con pruebas indubitables. O sea, estos hombres y mujeres que estaban reunidos habían visto a Jesús atravesar paredes. ¿Lo habían visto atravesar paredes? Así como se presentó que estaban las puertas cerradas, nos da el Evangelio de Juan esta instrucción para que sepamos que el Señor Jesucristo no dijo, ábranme la puerta. No, la llave, ¿dónde la dejé? No. Pasa, se presenta en medio de ellos. El Señor Jesucristo se presentaba y se desaparecía de su vista, y para ellos, cada vez que tenían este tipo de encuentros, había un regocijo, había un cambio en ellos. ¿Por qué? Porque estaban experimentando la presencia misma del Dios resucitado. Y dentro de las pruebas indubitables, era que tenían todos los que estaban viendo estas cosas que saber que la resurrección era un hecho real, tangible, que lo habían visto, lo habían escuchado hablar, lo habían tocado. O sea, una de las cosas que estos hombres y mujeres tenían que saber era que Jesucristo había resucitado. Y si eso había pasado, entonces la deidad de Jesucristo era una realidad. Jesucristo es Dios, Dios lo levantó de los muertos, nosotros lo hemos visto, las cosas que acabo de mencionar. Para ellos estas cosas estaban fortaleciendo la fe, estaban ellos confiados en que la tercera cosa de esas pruebas indubitables, que todo lo que les había dicho era verdad, y la cuarta es que era totalmente confiable. Todo lo que Jesucristo les había dicho, después de haber visto estas tres primeras cosas, era completamente confiable. Lo que Jesús ha dicho se ha cumplido al pie de la letra, por lo tanto, yo puedo poner toda mi confianza en todas y cada una de sus palabras. Y la otra cosa, y la empezamos a ver desde que empezamos ahí, póngale otra vez ahí en el capítulo 1 de Hechos. No sé si se fijaron que una de las cosas que sobresalta en estos primeros 11 versículos del capítulo 1 de Hechos es la presencia de Dios. En un muy corto pasaje. Está en el versículo 1, todas las cosas que Jesús, en el versículo 2, mandamientos por el Espíritu Santo, en el versículo 3 al final, hablándoles acerca del reino de Dios, versículo 4, la promesa del Padre, versículo 5, bautizados con el Espíritu Santo, versículo 7, que el Padre puso en sola potestad, versículo 8, el Espíritu Santo, versículo 11, Jesús, este mismo Jesús. En un pedacito bien chiquito, Padre, Hijo y Espíritu Santo aparecen en la escena de una iglesia que va a ser transformada de haber sido hombres y mujeres comunes y corrientes, llenos de temor, llenos de incredulidad, a personas que ahora, después de haber visto este evento, son transformados y reciben una orden que es una orden sobrenatural. Aquí, lógicamente, que habemos personas que nos da miedo compartir el Evangelio. Nos da miedo, o sea, nos da pendiente, o sea, ¿y yo qué le digo? ¿Y cómo empiezo? ¿Y cómo inicio una conversación? A ellos también. Ellos no únicamente tenían miedo de iniciar una conversación, se fueron a encerrar, se fueron a esconder, porque el Espíritu Santo todavía no venía sobre ellos. Ellos tenían un conocimiento de Dios, un conocimiento, hermanos,
que tal vez mucha gente tenga, pero no está llena del Espíritu Santo. Por eso, la característica que puede en un momento dado definir tu manera de vivir, llena de temor, llena de incertidumbre, llena de incredulidad, batallas para creerle a Dios. ¿Por qué? Porque no hay una experiencia personal profunda en tu corazón que, como dice Romanos 8, te hace saber la presencia del Espíritu Santo, que tú eres un hijo, una hija de Dios. Van a estar ustedes escuchando en los siguientes días a nivel mundial de que todos somos hijos de Dios. La Biblia no enseña eso. No lo enseña. Dice Juan 1:12, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de llegar a ser hechos hijos de Dios. Dice que todos somos creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. ¿Está muy clara la palabra? ¿Cómo sabes tú si amas o si estás lleno del Espíritu Santo? Dos características bien fundamentales. Tú amas a Dios, tú amas al Señor Jesucristo. Es tu Salvador, es tu Redentor, es tu Rey, es tu deleite, es tu placer. No únicamente lo amas, lo conoces. Dos características fundamentales que te deben de definir de la persona que solamente ha oído de Dios. Una persona que conoce, que ha nacido de nuevo, ama, se deleita, quiere pasar tiempo con su Salvador, es el amante de tu alma, es el placer de tu corazón, es aquel que eventualmente te permitirá que tú tengas los deseos de tu corazón, porque la voluntad gloriosa de Dios te va a guiar por medio de su Espíritu Santo. Más bien, su Espíritu Santo te va a llevar a que conozcas la voluntad gloriosa de Dios, porque te deleitas en Él. Y sabes, no todos tenemos un don evangelístico, no todos tenemos habilidades de iniciar conversaciones. Sin embargo, creo que tenemos de alguna manera u otra que buscar las oportunidades provistas por Dios para que tú des ese pasito, y si no sabes qué decirles, al menos puedas tú en un momento dado decir, puedo orar por ti, voy a estar orando por tu necesidad. No sé mucho de las cosas de Dios, pero yo sé que Dios es un Dios poderoso, un Dios que obra y que hace milagros y que te ama. Dios quiere bendecirte, Dios quiere visitarte, quiere que lo conozcas. Y créanme ustedes que ese tipo de conversaciones, si en un momento dado no nos llevarán a los diálogos teológicos más profundos que quisiéramos, no importa. No se trata de eso. Se trata de reflejar el amor del Señor Jesucristo con la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Estas características de estos hombres y mujeres nos caracterizan a todos y cada uno de los que estamos aquí. A todos. Pero la venida del Espíritu Santo a tu corazón, y Armando fue claro en ello a la hora de la cena del Señor, si tú no conoces al Señor Jesucristo, dice la palabra de Dios que no tomes de la cena del Señor, porque no sabes lo que estás haciendo. Estás tú participando de recordar la cena del Señor, de estar tú anticipando su venida, mas sin embargo, tal vez estás tú pensando que porque haces ese tipo de cosas, tú vas a tener un lugar en la eternidad, cuando dice la palabra que es por medio de la fe puesta en la persona de Jesucristo. Y al depositar tu fe en la persona de Jesucristo, tú estás creyendo todo lo que Él dijo. Pero no nomás lo estás creyendo, tú lo quieres obedecer. Pablo, cuando escribe a los Gálatas, les habla de tal manera que creo que nos debería caracterizar a todos los que estamos aquí en un momento dado, porque Pablo era más terrible que cualquiera de los que estamos aquí. Pablo era un terrible. O sea, era un perseguidor de la iglesia. Por eso dice, de los pecadores yo soy el primero. Este hombre se andaba buscando personas para llevarlas ante los concilios y los tribunales, para que los arrestaran y que eventualmente hasta los mataran. Él fue el que consintió la muerte del primer mártir. Pusieron la ropa de Esteban a los pies de Saulo y él fue el que dijo, mátenlo. Que por cierto no le hacían para abajo, los romanos le hacían para un lado, tengo entendido. Gálatas 2:20. Podemos ver a un hombre que a la hora de que es lleno
del Espíritu Santo, hace una afirmación, hermanos, que les voy a pedir algo. Les quiero pedir algo. Esto es parte de la administración del día de hoy, a través de esta predicación. Lo voy a repetir varias veces. Si el Espíritu Santo que los visitó a ellos y los transformó a un Pablo, a un Pedro, a un Juan, Santiago, Jacobo, a todos, te puede transformar a ti también. Es el mismo Espíritu. Y la manera en la que Pablo habla de su manera de vivir, yo quisiera que tú te la aplicaras a ti mismo. Donde dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo, lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Dice Pablo, yo ahora vivo, pero ya no soy yo, es Cristo el que vive en mí. ¿Y cómo vive Cristo en una persona? Vive Cristo en una persona por la presencia del Espíritu Santo en tu vida. Ahora, empezamos desde junio, a hablar acerca de la persona del Espíritu Santo y vamos a estar viendo en el libro de los Hechos las maneras en las que los dones se ministran. Nosotros creemos que Dios hace milagros el día de hoy, es el Dios del poder, el Dios de la sanidad, Él es el Dios soberano, el que nos ha dado dones a través de su Espíritu Santo, y vamos a ir viendo la manifestación de los dones que el Espíritu Santo quiere dar a cada persona, diferentísimos a todos, unos de los demás, por eso no nos debemos de andar comparando, pero hay algo que nos está llevando precisamente a continuar aprendiendo acerca de la presencia del Espíritu Santo en tu vida, a lo cual te tienes tú que abocar a conocer. Estos cursos que queremos presentar a ustedes tienen como propósito el que tú seas enriquecido teológicamente. Y dices tú, oye, pero a mí la teología no me interesa. Te interesa la teología si te interesa leer la Biblia. La Biblia es teología. Y aquí está lleno de teólogos y de teólogas. Está lleno aquí. Gente estudiosa de la palabra de Dios, que viene a cursos, que se prepara, que se ejercita en el entendimiento de la palabra. Pero tenemos que continuar creciendo en el conocimiento de la persona del Señor Jesucristo a través del Espíritu Santo, pero no nomás para que sepamos quién es, qué hace, sino cómo lo obedecemos. Porque si nosotros no estamos siendo obedientes a la palabra de Dios, estamos cayendo en lo que dice la palabra, no os hagáis pues oidores de la palabra solamente, sino hacedores de la palabra de Dios. E iremos a buscar durante este tiempo cómo en donde el Espíritu Santo nos ha puesto, a cada uno de los que estamos aquí, sin excepción, podemos ser utilizados por el Espíritu de Dios para hacer bendición. Pero Pablo hace oraciones, y las vamos a ver en diferentes partes. Pedro hace oraciones, hace observaciones acerca de la importancia de que seamos conocedores de la palabra de Dios. Dice en Efesios 1:16 así, búsquelo por favor, porque quiero que veamos la importancia de la presencia del Espíritu Santo aunada a un conocimiento que viene por el poder del Espíritu Santo con un propósito. Efesios 1:16, vamos a ver varias partes de la Escritura. Dice el apóstol así: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, muy específico, no dice el Dios, no usamos un artículo indefinido para relacionarnos o referirnos a Dios, no decimos el Dios, no, es el Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Fíjense lo que dice aquí.
la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y a nosotros, hermanos, también el poder que levantó a Cristo de los muertos nos ha levantado a nosotros. Pero pareciera que gente se quedó viviendo como en el Antiguo Testamento. Dios sí se manifiesta a unos, les habla, les dice, los guía, pero yo tengo que venir con ellos para que me ayuden. Por eso muchas personas no disfrutan de las riquezas, del poder de su fuerza en nosotros, porque pensamos que tenemos que ser muy espirituales. Hermanos, es por la fe en la persona del Señor Jesucristo, es en su obra terminada en la cruz. Es por fe, hermanos. Yo creo esto. Mi oración es, Padre, yo recibo de tu poder el día de hoy. Yo dependo de tu gracia, yo dependo de tu favor, dependo de tu dirección, Espíritu Santo. Mi oración está encaminada a yo ser fortalecido, pedirle por mi esposa, por mis hijos, por mis nietos, por ustedes. Regularmente, que el Espíritu Santo se manifieste en cada uno de nosotros y nos permita ser partícipes más bien, de la herencia que todos los santos tienen. No unos cuantos. Es tú y tú y tú y tú y tú y todos los que estamos aquí que hemos entregado nuestra vida a Jesús. Si la estás viviendo de esa manera, gloria a su santo nombre. Si no, entonces hay que hacer esas oraciones. La siguiente, Filipenses 1, 9. Filipenses 1, 9. Y vemos, les digo, continuamos viendo la razón por la cual es tan importante que estemos orando por nosotros. Dice Pablo a Timoteo, ora por ti, cuídate tú, cuida tu doctrina, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te escuchan. O sea, el error, la falta de un conocimiento puede tener consecuencias en las personas que nos escuchan. Filipenses 1:9 dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos del Espíritu Santo. Dice ahí, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Que sean llenos y que den fruto, el fruto del Espíritu Santo, que viene como resultado de conocer cuáles son las promesas y la herencia que tenemos en Cristo Jesús. No las conoces, tu vida se va a ver afectada de varias maneras. Vas a dudar tu salvación, vas a cuestionar el por qué no tienes gozo, el por qué no hay una experiencia más personal, más íntima con Cristo, por tu falta de conocimiento. Oseas 4:6, lo mencionamos aquí frecuentemente, cuando el Señor le dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. El creyente pierde mucho de la abundancia que dice Juan 10:10, dice, yo he tenido para que tengan vida y la tengan en abundancia, porque se ora diferente a lo que está escrito. Dios, te pido que tengas misericordia. No, Dios ya tuvo misericordia de ti. Dios ya te ha dado su Espíritu Santo. Tú ya te arrepentiste, ya le entregaste tu vida a Cristo, dice Hechos 2, dice, cree en el Señor Jesucristo y recibiréis el don del Espíritu Santo. Crea, bautícese. Hay una evidencia de que tú le has creído lo que Cristo dice al haber sido levantado de los muertos. Tú le crees y lo primero que te dice, bautízate. Ay, no, pero sabes que pues yo no sé, o sea, yo tengo muchas dudas. ¿Obedeces o no obedeces? Así de sencillo. O sea, el Señor Jesucristo dice así, el que conmigo no junta, ¿qué dice? ¿Se fijan cómo se lo saben todos? El que conmigo no es, contra mí es. ¿Saben cuando se hacen expresiones de la seriedad con la que una persona le entrega su vida a Cristo y se puede ver de cierto modo así medio fanatiquilla, medio como que he tomado muy en serio las cosas de Dios? La cosa es nada más voltear a ver el otro lado y decir, ¿que no Cristo tomó muy en serio tu vida? Como para venir a darla por ti en una cruz.
No andaba él a medias. Vino y en serio dio su vida por ti. Yo creo que nosotros podemos, hermanos, tener temores, tener inseguridades, pero yo les pido por favor que nunca tengan vergüenza del que dio su vida por ustedes en la cruz. Yo les suplico, por favor, no tengas vergüenza. Dice Colosenses 1. Porque Él nunca se va a avergonzar de ti a menos de que te avergüences de Él. Dice: el que me confiese delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre, pero el que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre celestial. Dice Colosenses 1:9. Dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Hermano, Dios quiere que tú seas una persona inteligente y sabia. No es para unos cuantos, es para ti. Dios quiere que tú seas una persona que esté llena de inteligencia y de sabiduría espiritual. Por favor, te quiero pedir que si tú estás esperando que alguien sea más sabio que tú, olvídate de eso. Tú tienes que serlo. Tú y yo necesitamos la sabiduría necesaria para vivir la vida que dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Nos tiene que caracterizar un crecimiento en el conocimiento de Dios. ¿Fortalecidos con quién? Con el Espíritu Santo. ¿Qué dice? Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, y vean el resultado con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Cree en el Señor Jesucristo y recibiréis la herencia del Espíritu Santo, el don, el regalo de Dios en tu vida, la herencia de los santos en todo conocimiento, en todo poder, en gratitud, lleno tu corazón de la presencia de Dios. No del pastor o del líder únicamente, de tu vida. Debemos ser un ejército unánime en nuestro caminar con Cristo. El poder que levantó a Cristo de los muertos es el que te levantó a ti de los muertos. Efesios, que estabas muerto en tus pecados y delitos. Alguien dijo esto: Jesús no vino aquí para hacerte una buena persona. Vino para darte vida porque estabas muerto. Vino a levantarte, vino a resucitarte para que ahora vivas para la gloria de Dios. Estas se las voy a leer, 2 de Timoteo 2:15, los aguaneros, aquí se la deben de saber. Margarita, dímela. No, no te creas. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de Dios. Procura con diligencia presentarte delante de Dios como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de Dios. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que te apropies de la presencia del Espíritu Santo en tu vida. Esas eran las pruebas indubitables que los discípulos vieron y que llevaron estos hombres y mujeres, o que trajeron una transformación en el mundo que el Señor Jesucristo inició. La iglesia del Señor Jesucristo empezó con Jesús, siguió con los discípulos. Hermanos, debe seguir con nosotros. Debe la iglesia del Señor Jesucristo seguir avanzando. Debemos de seguir predicando el Evangelio porque tenemos el poder que habitó en cada uno de los discípulos. Yo sé que tú a lo mejor estás pensando diciendo, ay, ¿sí cómo? Así como Pedro que se levantó. Les digo, no todos tenemos esos llamados, pero a compartir nuestra fe. Si dice que eres luz, ¿cómo le puedes hacer tú para dejar de brillar? Porque dice que eres luz. Y le digo, no anden haciendo esas oraciones, Señor, hazme luz. No, si tú eres cristiano, tú eres luz. ¿Cierto? O sea, no, si yo soy salvo, no, pues hazme sal, Señor. El Señor se me va a quedar mirando como, ¿cómo? ¿Cómo? Ya eres sal, eres luz.
Primera de Pedro 3:15, la parte B dice, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Estad siempre preparados. ¿Preparados sabes con quién? Con tus hijos. Hermanos, me ha tocado ya ver el día de hoy hijos que están huérfanos de padre y madre y están presentes en la casa. Los están criando los iPads. Los papás no hacen caso de los hijos. Están viendo en ocasiones los hijos pornografía, que ya estamos por entrar este año. Este año se acaba de anunciar unas cuestiones ahí tecnológicas muy terribles de lo que es sexo virtual. Unos como esos visores para meterse abajo del agua, pero también pantallitas. Les voy a pedir un favor. Hijo, por favor tengan mucho cuidado de irlos a comprar. Me puse a leer un reportaje de un pastor en estos días, que lo leo regularmente. Es un líder que tiene un impacto nacional, tal vez mundial, y leo lo que dice. Y estaba viendo el paso que sigue de cómo la carne se sigue alimentando de una manera despiadada y tal vez, no sé, pero tal vez tenga mucho que ver con papás muy carnales que no están llenos del Espíritu Santo. Si ustedes quieren ver una generación que está afectada por el Espíritu Santo, empiecen con sus hijos. Háblenles de que necesitan un Salvador, de que si ellos no se arrepienten van a estar enfrente de un juez, a quien le van a dar cuenta de sus vidas. Y nosotros tenemos, por la gracia de Dios, la presencia de Dios. Por favor, papás, mamás, por favor, se los suplico, reconsideren sus mugreros electrónicos. Es una tristeza lo que me toca ver. Ya familias totalmente desconectadas, clavadas al internet. Estaba en una casa hace un tiempo, una niña de 3 años fue y encontró, estaba ahí, su mamá dejó el celular ahí, a un lado. La criaturilla chiquitilla ahí fue y lo agarró, lo tomó. Y agarró el teléfono y empezó así. Estaban los pastores ahí, esta señora, su esposo, ahí andaba. Fue la niña y agarró el teléfono y empezó así. Y luego de repente vi que le cambió la cara. Y la niña se fue a un sofá. Ya ven la hendidura de los 2 sillones, de los 2 cojines. La niña se fue así. Y se puso así. Así. Llega la mamá. Agarra el teléfono así. ¡Ah! ¿Qué estás viendo?, le dice. Así. Pálida la señora. Yo sí me pregunto, si tenemos tiempo para pasar en Facebook y Twitter y todo lo que hay, ¿no tenemos tiempo para la palabra del Espíritu de Dios? Decía John Piper hace algún tiempo, me tocó ver un tweet que mandó él por internet. Decía, al final de los tiempos vamos a ver si tuvimos tiempo no para la palabra de Dios con todos los medios sociales que hay ahorita, a ver cuánto se pasaba en ellos y cuánto en la palabra de Dios. Quiero que hablamos porque vamos a cerrar ahí en Hechos. En Hechos 1, al final, versículo 11, los ángeles, o los varones, dice varones, no dice ángeles, dice varones. Yo quiero creer que son ángeles, vestiduras blancas, me imagino que eran ángeles. Dice en el versículo 11 del capítulo 1 de Hechos, dice, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Y esto es como una especulación de mi parte, en cierto modo, lo que les voy a decir después de esto. Lo primero es, ¿por qué se quedan ustedes viendo al cielo? ¿Qué están haciendo? Eso es lo que está diciendo ahí. ¿Por qué se quedan así? Hay una expresión en el original que pareciera como que estaban queriendo ver a ver cuándo lo dejaban de ver por último momento. Pero el sentir era, se nos fue.
Se fue. Ya. Por eso se encerraron. Estaban todos asustados. La cosa es, ¿qué están viendo? Si ustedes tienen que ponerse a trabajar. ¿Por qué están así? ¿Por qué se quedan así como que ya se les fue? Ahora sí, vayan a hacer lo que tienen que hacer. Porque les dice esta parte, y la verdad que yo me deleité de una manera muy significativa porque dice, este Jesús, este mismo Jesús, dije, qué glorioso es leer esto, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Ustedes lo conocían, ¿verdad? Dicen los ángeles. Ustedes lo conocían, su amor, su paciencia, su misericordia, conocían su sonrisa, conocían su amor, conocían su perdón, su cuidado, su interés. Ellos lo conocían. Les dijo, ustedes son mis amigos, ustedes son mis hermanos. Dice Hebreos, y yo no me avergüenzo de llamarles hermanos a pesar de todos sus errores. Dice, este mismo Jesús que ustedes vieron va a regresar así. Tú como hijo de Dios, como hija de Dios, tú debes esperar al Salvador que regrese y te diga, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? Yo estuve contigo, no te dejé huérfano, te envié mi Espíritu Santo para que esté en ti. ¿Qué hiciste? Me alegra saber que te esfuerzas, que has sido valiente, que no te detienes, que dependes de mi Espíritu Santo. Qué bueno, te voy a recompensar. Al creyente dice la palabra de Dios que le va a recompensar por todo lo bueno. Al justo le va a dar de acuerdo a sus obras malignas, les va a pagar de acuerdo a sus obras malignas, pero a ti te debe alegrar que Jesucristo un día regrese y si te diga, bien, buen siervo y fiel. Que tu deseo de que regrese sea uno de que ese Jesús que nosotros conocemos de la palabra de Dios es el que va a regresar, es el que tenemos que estar esperando con ansias porque está lleno de amor, está lleno de misericordia y de perdón y de cuidado y de gracia y de favor y de presencia de Él y de regalos. Nos debe de alegrar esperar ver una persona así. Ya ven ustedes cuando de repente tienen alguna tía, abuelita, alguien que viene amorosote y todo y que lo dejas de ver un tiempo y lo vuelves a ver y otra vez el amor, la pasión y qué gusto me da verte, hasta lloras, ¿no? Imagínense el Salvador, que vino a dar su vida por nosotros en una cruz. Ese mismo Jesús les dijo, Galileos, todos eran Galileos menos Judas, no estaba ahí. Dice, es el mismo que va a volver. Es el mismo al que tú tienes que estar amando el día de hoy. Al que tienes que creer que si les dio su Espíritu Santo, estos hombres y mujeres que estaban llenos de temor, te lo ha dado a ti. Tú le creíste al Señor Jesucristo, tú tienes al Espíritu Santo. Ahora llénate. Llénate del conocimiento de esa palabra de verdad, de esta palabra que es vida y es espíritu y da pasos. Empieza en tu casa, en tu trabajo, busca maneras prácticas de reflejar a Cristo. Tal vez en alguna ocasión podrás llevar una caja de donas y regalarlas. Te preguntan por qué. Porque quiero compartir el amor de Cristo en mi corazón. Te va a abrir la puerta para que inicies una conversación. Llévate algunos libros ahí, cristianos, a lo mejor después te damos algunos títulos para que tú puedas tener recursos y que alguien te diga, ¿y ese libro qué? ¿Te interesa? Te lo regalo. Dice la palabra de Dios que los hijos del mundo, ahí les va esto, son más astutos con el uso del dinero que los hijos de la luz. Los hijos de la tierra, los hijos del mundo, invitan a sus compas a pistear. Y hay cristianos que no ponen un 5 en la canasta de las ofrendas para que el reino siga expandiéndose. Un 5. Son más astutos, son más sabios. Hermanos, ese mismo espíritu que llenó a estos hombres y mujeres es el mismo Espíritu Santo que está en ti. Tú no conoces a Cristo, lo quieres conocer, te vamos a animar a que nos busques, queremos instruirte, queremos animarte, pasarás al frente aquí al final. No es cosa de que hagas una oración. El Señor Jesucristo dijo, si alguno quiere seguirme, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. Queremos enseñarte de qué se trata eso. Vamos a orar, vamos a pedir a Dios su bendición, a darle gracias por el Señor Jesucristo que va a regresar.
Padre, gracias por habernos enviado al Salvador, amoroso, lleno de gracia, de cuidado, de misericordia, de perdón, de sabiduría, de poder. Padre, gracias por el Salvador que nos has mandado, Señor. Y Señor Jesucristo, gracias por haber venido. Gracias, Señor Jesucristo, que te humillaste y te hiciste obediente hasta la muerte. Gracias por haber nacido en un lugar donde comían animales. Gracias que no viniste a nacer en un castillo, en un palacio rodeado de reyes y de siervos, sino que naciste en un lugar en el que nos muestras en gran parte de que tenemos acceso al Rey de la Misericordia, al que toda persona se puede acercar, sabiendo que ahí tiene a un Salvador que se compadece de los pobres, de aquellos que no tienen nada que ofrecer más que su corazón. Y Señor Jesucristo, muchísimas gracias por tu Espíritu Santo que nos has mandado, Señor. Te quiero pedir que tú ores el día de hoy, en este momento, y digas: Señor, gracias porque me has dado tu Espíritu Santo, Señor. Y yo lo recibo en este momento. Si tal vez tuvieras la duda de que está en ti, pero si tú eres una persona que ha entregado su vida a Cristo arrepintiéndote de tus pecados, dile: Señor, yo únicamente recibo, te pido que me llenes, Señor, que me llenes de tu presencia y que me enseñes a compartir ese amor con el que tú me has amado, con paciencia, con sabiduría, Señor. Enséñame, porque soy débil, que tengo miedo en ocasiones, Señor, porque no sé cómo, pero Señor, yo sé que tú lo entiendes. Espíritu Santo, llénanos a todos y ayúdanos a que conforme pasen los días, las semanas, los meses, los años, que crezcamos en un conocimiento de ti de tal manera que podamos apropiarnos de la herencia de Dios en Cristo Jesús por medio de tu Espíritu Santo. Señor, hoy recibimos tu bendición. La recibimos como personas, como familias, como iglesia, como ciudadanos de El Paso, Texas, a quien bendecimos, por quien te pedimos que tengas misericordia y que nos abras puerta con aquellos que no te conocen. Padre, recibimos tu bendición y yo envío a esta congregación en bendición. Señor, que este sea un año en el que podamos reflejar a Cristo, porque Cristo vive en nosotros. Ya no somos nosotros los que vivimos, es Cristo quien vive en nosotros. Ayúdanos a todos, Rey, a darle gloria a Cristo por siempre y para siempre. Y todo el pueblo de Dios dijo: que el Señor los bendiga a todos, pasen un maravilloso día. Iglesia Misión de Gracia se encuentra en el 1385 Northwestern Drive, en El Paso, Texas 79912. Para más información, visítenos en el internet en www.misiondegracia.com. Esperamos que haya sido de bendición.